Continuamos con la clase número 2 en esta hermosa tarde. Vamos a la clase 6, la 2 del día de hoy. Seguimos hablando sobre lo que es el conflicto, entre dos reinos. Muy importante tener estos conocimientos para saber cómo conducirnos en nuestras batallas. Este individuo se le conoce también como portador de luz. El término lucero de la mañana en griego es la palabra fósforo, que es un término compuesto que significa portador de luz, vulgarmente Lucifer, Isaías 14:12. Este término es una de las características que se le atribuyen a Cristo, según 2 de Pedro 1:19. Como el que refleja y porta la Shekinah, o gloria de Dios. Estas mismas características estaban en Satanás o en Luzbel. Se dice que, este ser se colocaba delante de la presencia de Dios y la gloria de Dios caía sobre él. Y a su vez la gloria de Dios se reflejaba por todos los cielos. Satanás o Luzbel hacía las veces de un rubí cuando lo colocas detrás de una luz. El rubí se encarga de reflejar la luz en diferentes ángulos y colores. De repente usted no conoce un rubí, pero ¿quién aquí no ha jugado con un espejo? ¿Quién no agarró un espejo y molestó a otro y lo echó broma con un espejo o con un reloj, con el vidrio del reloj? Bueno, ya eso lo conocemos muy fácil. Ahora, el ornamento que Luzbel tenía con piedras preciosas sugiere una apariencia con todo el esplendor. Debemos observar que las piedras preciosas que se mencionan, tales como cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, solo son nombradas 3 veces en la Biblia, en diferentes usos, con diferentes características, señoras y señores. En primer lugar, en el pectoral del sumo sacerdote, indicando la gracia divina. En segundo lugar, la Nueva Jerusalén, que refleja la gloria y magnificencia de Dios. Como parte de las vestiduras de este gran ángel, representaba el acabado y cuidado de Dios en su creación. Analicemos a Satanás después de su caída, ya aquí después de la caída de Satanás, estamos claros. Analicemos a Satanás después de su caída. Satanás no es la contraparte de Dios. Muy importante que usted esté clarito aquí y lo tenga muy en cuenta. Satanás no es la contraparte de Dios, pero tiene poder. Indiscutiblemente tiene poder. Pero hay unas cositas, y disculpe el término cositas, en Dios que Satanás no las tiene ni las tendrá jamás y nunca. Eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. 5 cualidades únicas de la deidad. Satanás, pero ni siquiera tiene similitud de él. Nada de eso. Ahora, el Espíritu Santo que habita en usted y que habita en mí, que colocó en nosotros la justicia divina, que colocó en nosotros la vida eterna, que colocó en nosotros la fe y el amor ágape, ese Espíritu Santo que lo guía y lo dirige a usted, tiene esas 5 cualidades: eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Por lo tanto, con la maceta de Espíritu Santo que usted se gasta, usted no tiene que estar temblándole para nada a este sujeto, a este individuo. Porque de paso, el que creó a este sujeto, pero lo creó correcto, perfecto, fue el mismo Espíritu Santo que habita en usted. Entonces, ¿por qué aterrarnos cuando nos dicen, mira, la casa de al lado la compró la bruja, la más dura, la más fuerte, dijeron los colombianos, la más berraca de aquí en la ciudad?
No, que el narcotraficante más terrible compró la casa del fondo. ¿Por qué eso lo tiene que aterrar a usted? Para nada. Ahora, la contraparte se dice de aquel que además de llevarte la contraria, oiga, posee los mismos poderes, propiedades y cualidades de su opositor. Satanás es una criatura, Dios es el creador. Amén, aleluya. Casi nada puede. Por lo consiguiente, nunca podrá ser su contraparte. Satanás está en contra de Dios, indiscutiblemente, y es su peor y principal enemigo. Sin embargo, hay quienes equivocadamente le han dado a Satanás una posición casi similar a la de Dios. Y esto tenemos que erradicarlo, corregirlo y en el pensamiento de la iglesia. En nuestra iglesia tenemos cristianos que viven intimidados, amedrentados, amenazados y cohibidos por la mala información que tienen acerca de Satanás y su posición. Y a Satanás no hay que subestimarlo, eso es correcto. En el mundo espiritual, antes de caer, ocupaba el cuarto lugar, que vendría siendo el primero después de la deidad. Oiga la expresión, ocupaba, tiempo pasado, el cuarto lugar en poder. Pudiéramos decir que en el primero estaba el Padre o Jehová, en el segundo el Verbo y el Espíritu Santo en el tercero, en el cuarto estaba esta criatura, que de paso fue criado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí no existíamos nosotros para nada. Entonces, cuando él cae, cuando él desgracia su vida, cuando él se desbarranca, cuando él comete su falta y es descelado, entonces ese cuarto lugar, imagínense quién lo ocupa ahora. Lo ocupó un poco de tiempo Adán, antes de caer. Cayó Adán, se volvió a montar el sujeto este en el cuarto lugar. Viene Cristo, lo destrona. Y en esa cuarta posición colocó a la iglesia. Por eso es que este tipo te ama tanto, ¿viste? Porque el lugar que él tuvo, ahora lo tienes tú. El detalle es que tú no tienes el conocimiento que debieras de tener, ¿sí? Para impulsarte y para enorgullecerte de ese cuarto lugar y mantenerte destronando y acabando de destruir las obras que él tenga por ahí todavía. Pero a medida que vayamos leyendo, que vayamos entendiendo y nos vayamos apropiando de esta palabra, entonces nos vamos a ir ubicando en lo que somos y en lo que tenemos por gracia de Dios. Y también lo ubicamos a él en su lugar, que es el quinto lugar, para allá, para los lichos. Después de la deidad, esto lo llevó a tener ciertas ventajas en el mundo espiritual, pero no lo llevó a estar a la altura de Dios. Tenemos que ver que Satanás, como un ser espiritual que tuvo su origen en Dios y que tiene sus limitaciones, no le debemos comparar con Dios. Él no es la contraparte de Dios. Satanás es un ser sobrenatural, sí, indiscutiblemente, pero no es soberano como lo es Dios, ¿sí? Su poder. Lo primero que debemos tener claro es que cuando Cristo venció al diablo, le quitó la autoridad, no el poder. Hablar del poder y la autoridad que Satanás tenía en ese momento son dos cosas diferentes. El poder se conoce como la potencia que Satanás tiene en él, y la autoridad es el derecho que tiene para desatar el poder. Hay que tomar en cuenta factores que están relacionados al poder satánico, que son muy determinantes para confrontar a Satanás. El poder que Satanás tiene, lo sigue teniendo, es inherente en él como ser espiritual. Es un poder que ni siquiera Dios se lo puede quitar. Óigame,
El poder que Satanás tiene es opresor, devorador, violento. Es un poder que mata, hurta y destruye. Juan 10:10 y Efesios 6:11. El apóstol Pablo dice que seamos sobrios y vigilantes, porque el diablo como adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro lo dice en su primera carta, verso 5 al 8. El término devorar viene del griego katarpino, cuyo más amplio significado indica tragar después de haber hecho pedazos a la presa. Ahora, si yo no lo había dicho acá, lo voy a decir. Este texto de Primera de Pedro 5:8, yo lo había leído varias veces, me llamaba la atención, no lo entendía, le voy a ser claro, nunca nadie escuché una explicación tan clara como la que escuché una ocasión sentado frente al televisor, estaba un tipo explicando sobre los que narran sobre las selvas, ¿no? Discovery Channel, vaya la cuña. Y el tipo dice, hoy vamos a estudiar sobre la vida, lo que es un león rugiente. Pues no dio en la Biblia. Un león rugiente es el león viejo aquel, el cual por muchas batallas, por muchas peleas que ha tenido con otros animales y en el área de la cacería, ya ha perdido parte de las habilidades, ha perdido varias garras, ha perdido parte de la dentadura y en algunos casos algunos han perdido hasta un ojo. ¡Wow! Eso es un león rugiente. ¿Por qué se le llama león rugiente? Porque él ya no tiene habilidad de cacería, conoce, sabe todo, pero no tiene la fuerza, no tiene la habilidad y la vista para alcanzar y cazar. ¿Qué hace? Bueno, se reúne con los cachorros que ya están en edad de cazar, pero no tienen habilidad, estrategia, inteligencia. Ellos en su lenguaje hablan, se comunican, que usted y yo no lo sepamos, ese es el problema de nosotros, pero ellos se saben comunicar. Entonces, él llega y le hace ver dónde está la presa a los cachorros, les da las indicaciones, se tira en el suelo, escalva un poquitico, mete la nariz en el suelo y comienza a rugir. El ruido que ellos hacen. Eso va a andar por la tierra. No sé si usted ha visto, o usted está en un sitio y hay un golpe aquí, pum, y allá se siente el golpe. Un carro cargado, pesado, pasa allá y aquí se siente que tiembla. Ondas. Entonces, esas ondas del rugido del animal llegan a los oídos de los venados, en este caso, de la manada. El principal llega y levanta la cara, mira para todos lados, no ve nada, no oye nada, no ve nada y siguen distraídos comiendo, mientras que el otro sigue rugiendo. Sin embargo, cuando hay un ruido ya anormal de la selva, el líder principal levanta una patica y le da el piezo, pácata, y usted ve que todos levantan la cabeza al mismo tiempo. No sé si han visto eso. Eso es una información por las ondas de choque por la tierra. Pero en este caso, como el animal este ruge y ruge y ruge allá, todo se va disipando, se adaptan al ruido, y entonces los otros van, miren, suavecito. De repente pisan alguna hoja, pero el ruido de este no deja, los otros están distraídos. Cuando ya están cerca, que ya ellos saben que están a la distancia de arrancar el viaje para agarrar, bueno, lo hacen, pero distraídos por el león rugiente. Los cachorros agarran la presa y entonces viene el león viejo a comer junto con ellos. Eso es lo que es un león rugiente y eso es lo que es el diablo. No es el diablo el que somete a la gente, son los demonios que nos vigilan las 24 horas, nos inspeccionan, sabe lo que nos gusta, ¿sí? Sabe lo que nuestras pasiones mueven. Ahora, el término devorar viene del griego katapino, cuyo más amplio significado indica tragar después de haber hecho pedazos a la presa. Ni siquiera es cazarla, sino tragarla después de haberla hecho pedazos, en este caso porque los otros leoncillos cazaron la presa y van a comer juntos. El poder satánico es tan intenso que a nosotros se nos dio un poder que está representado en la persona del Espíritu Santo para contrarrestar las obras, producto de su poder. No te olvides que Satanás no es soberano, pero es un ser sobrenatural. Satanás no es un poder, Satanás no es un pobre diablo, como muchos creen. Nunca lo subestime.
ni le restes importancia. Si te descuidas, su poder puede destruirte por completo. He sido testigo, óigame, de grandes hombres de Dios, que ellos que hoy en día están en el caos, porque subestimaron a Satanás y no se cuidaron de él. Comenzaron a jugar con leves pecados, pecados no muy aparentes, y hasta que cayeron en el que les acabó con la vida. Sabemos que el poder del diablo está muy por debajo del poder de Dios, que es el que nosotros representamos. Pero si te descuidas, ni siquiera Dios puede hacer algo por ti, con todo y que en ti esté todo su poder. Ten presente esta verdad. Cristo lo venció, oiga, pero no lo paralizó. Él está activo. Ahora nos toca a nosotros librar nuestras propias batallas. Porque te dije hace ratico que Satanás tiene poder, lo que no tiene es autoridad para desatarla sobre nosotros. Pero cuando nosotros le damos el derecho, ni siquiera Dios puede hacer nada, porque yo le di el derecho a este animal. Entonces, cuando yo le doy el derecho a ese animal, él viene a lo único que él sabe hacer. ¿Qué es lo único que Satanás sabe hacer? Hurtar, matar y destruir. Eso es lo único para lo que viene esa fiera. Recuerda esta verdad, con Satanás no se juega por el simple hecho de que él no está jugando. Sé prudente, no le des lugar, porque puede hacer de ti una presa que después de despedazar, tragar, que después de despedazar, tragar, lo digo en el sentido figurado, por supuesto. Sus derechos y privilegios. ¿Tiene derecho Satanás? Sí. ¿Y tiene privilegios también? Vamos a ver, ¿no? Algunos creen que no. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento hay declaraciones casi increíbles e inaceptables relacionadas a los derechos y el control de Satanás sobre el mundo. Hay declaraciones que parecen paradójicas y que nos confrontan como creyentes, que no las aceptaríamos si no estuvieran registradas en los textos sagrados. Declaraciones que afirman, que Satanás, con todo y que es un ser caído, tiene derechos que nosotros como creyentes debemos que respetar. A continuación vamos a estudiar algunos pasajes que dan testimonio de lo antes dicho. En Lucas 4:5 dice que Jesús, después de ser lleno del Espíritu, fue tomado por el diablo y lo llevó a donde él quiso para tentarlo. Jesús tuvo que entrar en un estado probatorio, y este era un derecho que Satanás tenía. Dios Padre lo entendió y el Espíritu Santo lo aceptó. Ellos no pudieron evitar ese acontecimiento. Era un derecho que Satanás tenía y debía ser respetado. Recuérdense que la tentación que se da sobre Jesús es después de haber sido bautizado. Después de Jesús haber sido bautizado, el Espíritu Santo vino a estar en él. Sin embargo, mientras estuvo en el desierto, en el momento de la tentación, en el momento probatorio, el Espíritu Santo no podía asistir a Jesús. ¿Por qué razón? Porque así como el Espíritu Santo no asistió a Adán para la batalla que tuvo que librar solo y se rindió, bueno, igual tenía Jesús que librar solo esa batalla, y en el caso de Jesús hizo lo que Adán pudo hacer, pero no se propuso. ¿Qué fue lo que pudo haber hecho Adán? Decir que no, levantarse en contra de él. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero no se propuso. Jesús lo hizo y venció. Ahora, lo otro que hay que tomar en cuenta
es que Jesús nunca invadió territorio satánico. Oigan, predicadores y predicadoras que me oís. Él siempre, respetó los derechos de Satanás. Jesús nunca dijo, toda potestad me es dada, hasta que primero venció la muerte, o en este caso el pecado y luego la muerte, el Hades, para luego vencer al diablo y quitándole y despojándolo de la autoridad que Adán le había entregado. Si analizamos bien la tentación, Mateo 4, 1 al 11, la Biblia dice que Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me fueron dadas. Y a quien quiera se la doy. Ahora, ¿por qué Jesús no le dijo a Satanás, no, eso es mentira, eso no es así? ¿Por qué no le dijo que era así? Porque era así. Sencillamente porque era así. Pero el objetivo principal de Jesús no eran esas cosas. El objetivo principal de Jesús era tú y soy yo. Y luego esas añadiduras. Por eso el texto dice que Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. No el que se había perdido como si fuera solamente la raza humana. Él no solamente vino por ti y por mí, vino por muchas otras cosas más. Ahora, observa que las potestades y los reinos le pertenecían a Satanás. Adán se los entregó. De no ser así, entonces lo que pasó Jesús no fue tentación y Satanás no tenía nada que ofrecerle. Pero sabemos que Satanás le ofreció a Jesús lo que él poseía, lo que el hombre le había entregado. Jesús conocía esta situación y por eso nunca se atribuyó autoridad hasta que no la obtuvo. Filipenses 2, 9 y 11, después de haber vencido las muertes y el Hades y posteriormente vencer al diablo, en su resurrección Jesús exclama, toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahí cambia la historia. Mateo 28, 18. Ahí cambia totalmente la historia. Sin embargo, con todo y todo eso, hay cosas que el diablo las maneja en este mundo y Dios no le impide ni le quita ese derecho que él tiene porque la gente, los seres humanos le han dado ese derecho. Otro punto relevante es que Jesús se dirigió al diablo como el príncipe de este mundo. Nunca lo subestimó. Él reconoció y respetó los derechos que Satanás tenía para ese momento. Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Nunca podremos echar a Satanás fuera de sus propias moradas. Oiga lo que viene. Nunca podremos echar fuera a Satanás de sus propias moradas. La pregunta es, ¿cuáles son las moradas del diablo? Si hablamos de Venezuela, Sorte, Quiballo. ¿Cuáles son los otros? ¿Donde ustedes la pasaban metidos? No, ninguno de esos. Los más fuertes son esos. Y hablando de aquí, de cualquiera de los centros que puedan haber dentro de la ciudad o en cualquier sitio. Es decir, no podemos ir allá y echarlo fuera, porque esos son sus lugares terrenales donde él ejecuta y hace su trabajo porque los dueños de ahí le dieron el derecho. Ahora, Satanás habita, su habitación es aquí arriba, en los lugares celestiales. Yo no sé si usted se ha captado o se ha dado cuenta cuando vamos a hacer una campaña en algún sitio, entonces comienzan algunos hermanos que no tienen conocimiento bíblico, yo estoy claro que lo hacen por ignorancia, comienzan a decir, Señor, yo ahora mismo despejo los cielos, yo ahora quito todo lo que estorbe aquí en el área celestial, sino los lugares donde él habita. Otros lo mandan a echar al infierno. No, el diablo no está en el infierno, los demonios no están en el infierno ni van para allá tampoco. ¿Sabe usted eso? Ellos van al lago que arde con fuego de azufre, pero al infierno no van. Y para ser echados allá primero tienen que ser juzgados. Y
quien tiene la potestad de juzgarles, ¿quién es? Dios. Y quien tiene la potestad de enviarlos allá es Dios. ¿Por qué Él no los ha mandado? No sé. Y entonces, ¿por qué tú los quieres mandar? ¿Que tú eres más que Dios? Ahora, hay veces que nos ponemos a hablar de más en la cuenta por ignorancia. Nunca podrás echar fuera demonios de un cuerpo en lo absoluto, óigame, si el poseído no renuncia a su posesión. Ese es un derecho que Satanás tiene y si lo hace, él puede regresar a su lugar. Mateo 12:43, Lucas 11:24 y 26. Puede ocurrir que por causa de la presencia del Espíritu Santo un demonio se ofrezca a salir. Sí puede pasar del cuerpo, pero si el poseído no renuncia a su posesión y condición en la que está el demonio, puede regresar. Hubo un caso donde Jesús sanó a un hombre que estaba en el estanque de Bethesda y posteriormente lo encontró en el templo y le aconsejó, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. La verdad paralela está en que sí puede darse la reincidencia de una enfermedad en una persona, por lógica también el principio se cumple con un endemoniado también, pero por supuesto el endemoniado que fue libre y no le entregó la vida a Jesús, porque en el que fue libre y le entregó la vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar ahí, esa casa queda limpia, barrida, pero habitada. Ahora, cuando es limpia, barrida y no queda habitada, pues queda al garete. En otro aspecto importante es que nunca podremos enviar a los demonios a los abismos o a los infiernos o a lugares de tormento por ciertas razones que ya le vamos a decir. Los demonios no pueden ser enviados a lugares de tormento si primero no son juzgados. Se les tiene que juzgar para darle el veredicto y luego enviarlos al lugar de tormento. Esto fue notorio con el endemoniado gadareno. Los demonios apelaron a su derecho. Ellos pidieron no ser atormentados antes de tiempo. Pudieron entrar pidieron, entrar en unos cerdos y Jesús, conociendo los derechos que ellos tenían, aceptó. Mateo 8:28 y 32. Los demonios sabían que los abismos es un lugar de tormento donde tendrán que ir, pero después de ser juzgados, no era el tiempo y ellos apelaron a ese derecho y Jesús no lo desconoció. Las armas con las cuales cuenta Satanás. Vamos a ver cuáles son las con las que cuenta. Creo que yo le dije que las dos únicas armas que este individuo tenía, Jesús se las acabó. Jesús se las destruyó, se las desramificó. Pero el tipo cuenta con unas. Vamos a ver cuáles son. Las armas con las cuales cuenta Satanás. Desde el punto de vista bíblico, Satanás no tiene armas. Cristo lo desarmó. Mateo 11:29, Marcos 3:27, Lucas 11:21 y 22, Isaías 49:24 y 26. Por favor, busque los textos, los lee, los estudia. Sin embargo, le voy a hablar de Lucas 11:21 y 22. Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte armado está en su palacio, todo lo que tiene está en paz. ¿Sí? Cuando el hombre fuerte armado está en su palacio, todo lo que tiene está en paz. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo desarma, le quita el botín. Entonces el hombre fuerte dejó de ser fuerte y ahora es fuerte el otro. Lucas 11:21, el hombre fuerte ahí es Satanás. Las dos únicas armas que tenía eran el pecado y la muerte. Jesús vino, el más fuerte, se las destruyó, se las acabó, se las pulverizó. ¿Quién es ahora el hombre fuerte?
Ahora, si Cristo se fue 40 días después de haber resucitado y de haber estado y haber dado mandamiento a sus discípulos, 40 días después de eso se fue para el cielo, ¿usted cree que se llevó ese poder para el cielo? ¿Qué va a hacer con ese poder allá? No lo necesita usarlo allá. ¿A quién se lo dejó? A su cuerpo aquí en la tierra, a la iglesia. Entonces, ahí usted tiene que ubicarse y yo tengo que ubicarme. Parte de lo que somos y de lo que tenemos. Es decir, entonces no entiendo por qué parte de la iglesia andan orando por ahí y que atando al hombre fuerte. Si Dios escuchara esa oración, hermanos queridos, nos estuviéramos auto atando. Porque el hombre fuerte ahora, dijo el mexicano, somos nosotros. No porque elegimos serlo, sino porque Él determinó que nosotros fuéramos. Ahora, si Dios escuchara esa oración, señoras y señores, fuera serio, ¿verdad? Con razón hay tantas oraciones que no responde. Las oye, pero no las responde porque son estupideces las que estamos diciendo. ¿Qué tal? Ahora, Satanás solo cuenta con dos armas que son el pecado y la muerte. Contaba, según lo dicho por el apóstol Pedro en Pablo en 1 Corintios 15, 55 y 57. Cristo, cumpliendo la ley, venció el pecado y venciendo el pecado venció las muertes, y de esa forma Satanás quedó totalmente desarmado. Quiere decir que el tipo no cuenta con armas propias ahora, pero sigue contando con armas de sujeto. En Lucas 11, 21 y 22, Jesús presenta una verdad que muchos no han entendido al hacer referencia al hombre fuerte, caso que en el presente no tiene nada que ver con Satanás. Bíblicamente, para el momento en que Jesús expresa el acontecimiento, Satanás era el hombre fuerte. Actualmente no es bíblico decir que Satanás sigue siendo el hombre fuerte. Lo que sí dice la Biblia es que Satanás era tiempo pasado el hombre fuerte que estaba tiempo pasado bien armado. Pero vino uno más fuerte, el cual es Cristo, lo desarmó, le quitó el botín y lo repartió. Lógico que a la iglesia. La verdad que se presenta es que quien recibe este botín para ser el hombre fuerte, y a quien se le quita el botín deja de ser el hombre fuerte. Por consiguiente, la iglesia que recibió el botín pasa a ser el hombre fuerte, y Satanás, a quien se le desarmó, se le quitó el botín, deja de ser el hombre fuerte. Satanás no sigue siendo el hombre fuerte. Satanás es fuerte donde el hombre lo hace fuerte, señoras y señores. ¿Cómo Cristo ató al diablo? Vamos a analizar esto, que esta es otra oración que la gente vive haciendo por ahí, supuestamente para atar el diablo. Vamos a analizar usando el sentido común y la realidad. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo Cristo ató al diablo? El término atar tiene que ver con el sentido figurado, con el no darle lugar, con lo no permitido. En su más amplio sentido, se adjudica a la vida inoperante que Satanás tiene sobre Jesús por causa de su integridad, santidad y obediencia en la que anduvo mientras estuvo cumpliendo su ministerio en la tierra. Dicha atadura comenzó en la tentación, donde el diablo quedó neutralizado, oiga, cuando Jesús no cedió ante sus ofertas y produjo una fuerte atadura al diablo, debido a la vida de total obediencia que vivió Jesús ante la demanda
del Padre, Jesús mismo expresó: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ojalá todos podamos decir esto, ¿no? Juan 14:30. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La forma más eficaz para mantener al diablo atado es no darle lugar en nuestras vidas. Pablo en Efesios 4:27 dice: ni de, lugar al diablo. Ahora, ¿cómo yo no le doy lugar al diablo? Bueno, cuando viene la oportunidad de robar y yo no robo. Cuando viene la oportunidad de odiar y yo no odio. Cuando viene la oportunidad de hacer el mal y yo hago el bien. Cuando viene la oportunidad de mostrar y dar el amor de Dios y yo lo hago. De esa manera mantengo al diablo atado. Cada vez que venga cualquier tentación, cualquier oferta del diablo y yo le diga no a la tentación, automáticamente estoy atando al diablo. La forma más eficaz para mantener al diablo atado, oiga, para mantener al diablo atado es no darle lugar en nuestras vidas. Pablo en Efesios, reitero, 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Es un engaño que estemos atando al Satanás de palabras y con nuestros pensamientos y nuestros hechos expresemos lo contrario. Cristo, cumpliendo la ley en obediencia, venció el pecado y venciendo el pecado venció a las muertes y venciendo las muertes, por supuesto, venció al diablo. Primera a Corintios 15:55 y 57. De esta forma dejó al diablo desarmado y atado. Ahora, ¿con cuáles armas cuenta Satanás para la batalla en contra de la iglesia? Vamos a ver algunas por acá. La respuesta es: con las que el creyente, es decir, usted y yo, le prestan, que es lo que se conoce como elementos de cooperación. Elementos de cooperación desde el punto negativo es todo aquello que el creyente le presta al diablo y que él utiliza como armas para tratar de destruir a la iglesia. Ejemplo de esto tenemos la falta de conocimiento, temor, duda, confesiones negativas, cualquier tipo de resentimiento, como odio, celos, envidia, raíces de amargura, que traen como consecuencia falta de perdón, ira, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, falta de unidad, crítica, difamación, censura, inmoralidad sexual, entre otras. Es decir, todo esto son armas que yo le presto voluntariamente a Satanás. Pablo en Romanos 6:13 dice que no prestemos nuestros miembros como instrumentos al pecado y a la iniquidad, sino como instrumentos para Dios en justicia. Lo que me llama la atención del pasaje es el término instrumento, del griego oplas, que indica armas. Desde el punto de vista etimológico, Pablo lo que quiso expresar fue que nosotros, como soldados de Dios, no debemos prestar nuestros cuerpos como armas para que Satanás los utilice para nuestra propia destrucción, sino que usemos nuestro cuerpo como arma a favor de Dios para establecer justicia. Amén. Según este pasaje, Dios no solo nos dio arma, sino que nosotros como personas somos armas para Dios. Si nos decidimos a vivir una vida en el fruto del Espíritu, mantendremos al diablo atado y desarmado. Entonces podremos decir con propiedad lo que dijo Jesús: viene el príncipe de este siglo y nada tiene en mí. Sus límites, ¿sí? Así como Satanás tiene sus derechos, tiene también sus limitaciones. Es bueno conocer sus derechos, pero también conocer sus limitaciones, señoras y señores.
no es omnisciente, no es omnipotente, ni omnipresente este aparato. No es omnisciente, pero puede controlar tu mente. Si te descuidas, Satanás nunca podrá posesionar a un creyente, pero tiene el poder de colocar pensamientos en nuestra mente e influenciarnos a través de ello. Primera a Corintios 2:11. No es omnipresente, pero tiene un ejército que está activo y presente en todas partes. No es omnipotente, pero es un ser sobrenatural y tiene un poder que es devorador y violento, con el cual mata, hurta, destruye. Si te descuida, te puede hacer daño. Primera de Pedro 5:8, ya sabemos que Primera de Pedro 5:8 dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién va a devorar? A los que se descuiden, a los que se entretengan con los rugidos, con los bramidos, con el chillido y el ruido que este animal va a hacer, y entonces vienen los demonios, vienen los enviados de él y pueden hacer el daño que nosotros le permitamos que haga sobre nosotros. Pero él, porque él quiere hacerlo, no puede hacer. Y menos Dios lo va a permitir. Dios no le va a dar permiso al diablo para que haga algo en contra de nosotros. Dios está al contrario, al favor de nosotros, para advertirnos, para decirnos, para iluminarnos cuando viene un ataque de cualquier índole, de cualquier área, de parte del diablo, para tratar de sorprendernos descuidadamente. Siempre el Espíritu Santo va a estar ahí. Hey, abre los ojos, Juan, por este camino no, por aquel Pedro, por aquel María, por aquel Ramona. Pila aquí con esta oferta que viene, es engañosa. Si yo me quedo, si me duermo los laureles, ya no es porque no fui advertido, no es porque no fui apercibido, es porque me rendí, es porque no hice caso. Amén.